Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Géminis, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Las imágenes han sido tan claras, Géminis, pero tan claras. He visto la imagen, Géminis, como si fuera la imagen de Capricornio, pero es como que esa imagen te envuelve a ti, te abraza, Géminis. Siento que puede ser la imagen de un padre, pero también puede ser lo que es una madre. O tú de repente necesitas a una persona del signo de Capricornio también. Pero lo que me ha gustado, Géminis, es que todas las imágenes que yo he visto es como de paz, de tranquilidad, Géminis. La otra imagen que yo he visto es como si tú estuvieras prácticamente flotando en el cielo. Hay muchas nubes que te rodean, pero tú te sientes como tranquilo, tranquila. Te sientes como en paz contigo mismo, Géminis. Siento, corazón, que en algún momento, perdón, en algún momento, en algún instante de tu vida, de repente quizás recuerdas lo que tú has vivido, lo que tú has hecho, las decisiones que tú has tomado, Géminis. Y siento, Géminis, que a veces te preguntas si estas decisiones que tú has tomado es la correcta, no es la correcta, si has hecho bien, si ante los ojos de Dios has hecho bien las cosas. Siento, Géminis, que es como que Papá Dios, el universo, te dice, todo está bien, tú lo has hecho bien, no te sientas mal, estás yendo por buen camino, Géminis. La otra imagen, Géminis, también que he visto, es como si tú estuvieras en medio de un bosque, pero tú miras para arriba y es como si hubiera mucho viento y las ramas de los árboles se mueven. Pero sin embargo tú sigues caminando, Géminis. ¿Qué me quiere decir con esto, mi querido Géminis? Que muchos de vosotros, a pesar que a lo mejor a veces sientas que tu mundo se derrumba, a veces sientes de repente que ya no puedes más o no encuentras el camino, Géminis, siento como que hay una vocecita interna que te dice, tienes que seguir,
continúa, para adelante. No te rindas. Tú no estás hecho ni estás hecha para rendirte. Tienes que seguir, te dice. Porque esa imagen, Géminis, tú estás en medio del bosque. Hay muchos árboles. Es como si tú hubieras caído lo que es en las Amazonas. Y no sabes dónde encontrar tu camino. Y estás orando, estás rezando. Dios, ayúdame, rescátame, dame luz. Porque sientes que de repente vas a tocar fondo o has tocado fondo. Pero hay una vocecita interna que te dice, sigue, continúa, no te rindas. Vas a llegar a tu objetivo. No puedes ahora tirar la toalla. Vas a lograrlo. No pierdas la fe. Hay algo que te entristece. Pero hay alguien que te dice, sigue. La vocecita interior, cariño, de nuestros ángeles. O de repente de ese familiar que te abraza, que te arropa. Hay alguien que ya no está contigo. Hay un ser de luz que ya no está contigo, Géminis, pero que te cuida, te protege. No sé por qué te digo esto y es como si sintiera tus lágrimas, como que te estoy diciendo esto y me dice Richard, sé de quién me estás hablando, sé que son ellos, pero a veces no puedo más, Richard. A veces siento que he perdido la batalla. A veces me pregunto cuál es mi propósito de vida. ¿Cuándo va a llegar mi paz, mi tranquilidad? Me siento ahogar. Siento, mi querido Géminis, que eres una persona valiente, pero eres un ser humano. Y en algún momento te vas a quebrar. Pero eres como el ave fénix, Géminis, que vas a resurgir de la nada, de tus cenizas. Quizás hay mucha gente que le gustaría de repente verte enterrado, enterrada. Pero tú te aferras a la vida, te aferras a seguir adelante, mi querido Géminis. Nadie se está en este mundo, cariño, como dicen en mi lindo Perú, por las puras. No. Todos tenemos un propósito de vida. Todos tenemos lo que es un plan de vida. Hay algo que tú tienes que hacer por la humanidad. Pero esto llega a veces en los momentos más difíciles. Cuando uno siente de que ha tocado fondo. Esto me llegó a mí cuando llegó lo que es la pandemia, cuando me enfermé. Y dije, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué no puedo tener lo que yo quiero? ¿Por qué me cuesta tanto llegar a mis objetivos? Me quejé a Dios, me quejé al universo. Había tocado fondo. No sabía si iba a vivir o no iba a vivir, porque estaba muy mal con el COVID. Muy mal, sinceramente. Y yo soy una persona que tiene antecedentes pulmonares. He tenido neumonía de niño. He estado muy mal. He estado expuesto también a lo que es a la tuberculosis. No me da vergüenza de decirle. O sea, yo prácticamente era blanco fijo para esa enfermedad. Pero sin embargo, todos tenemos un propósito de vida. Y mira, aquí estoy. No digo que mi canal es, wow, lo máximo, pero soy feliz haciendo esto. Y sé que haciendo esto también hago feliz a muchas personas. Ese era mi propósito de vida, guiar a los demás, o a los que quieren dejarse guiar. Entonces, Géminis, tú también tienes un propósito de vida. No te sientas en el limbo, perdido, perdida. No digas, ¿para qué estoy en esta tierra? Llegará. Es como que en estos momentos las energías dicen, dale un abrazo a Géminis. Dile que todo va a estar bien, dile que va a encontrar su camino. Y lo vas a encontrar, cariño.
pero sonríe un poquito más. Ya no me llores, ya no estés renegando, ya no estés diciendo que la vida es un asco. Yo sé que a todos nos pasa esto, pero hay un propósito para ti. Vamos a ver signos, cariño. Géminis. Me sale lo que es un Piscis o Acuario. Me sale Libra, cariño. Me sale Virgo. Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me dice mi querido Géminis? Tu lectura es muy preciosa, de verdad. La letra H, la letra Q, la letra O, la letra V, la letra E. Muy bien. Vamos a ver qué te quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, actúe ahora. Ha llegado el momento de que comprenda las razones de su indecisión actual. Puede que no se atreva a dar el paso por culpa de sus miedos y sus dudas. Esta es la señal que esperaba para mover ficha. Actúe ahora, mi querido Géminis. Actúa ahora. No sé por qué tengo ganas de entregarte también este mensaje del arcángel Gabriel. Cariño. Dice, aquel que persigue sus sueños con confianza, siempre consigue obtener lo que desea. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión, e ilumino su conciencia a través de mi luz, mi querido Géminis. Corazón. Siento, cariño, que esa imagen de que era como Capricornio, que te abrazaba, que te arropaba, siento que es un ángel. Siento que es un ser de luz, un familiar que te dice, aquí estoy, mi niño, aquí estoy, mi niña, todo va a ir bien. Sé que has tenido lo que es un día malo, unos meses malos o unos años malos, pero aquí estoy contigo, no te rindas, mi querido Géminis. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot Z. Yo luego voy a canalizar, ¿vale? Luego voy a canalizar, mi querido Géminis, qué te quiere decir el tarot Z. La carta del 4 de copas. Esta situación, mi querido Géminis, te tiene estresado, estresada. Te levantas en la madrugada con miedo. Te levantas de repente con esa sensación de ahogo, inclusive. No sabes qué va a ser de ti, mi querido Géminis. Sientes como que hubieras perdido la batalla. No solo lo que es en tu vida, a lo mejor de repente con tu pareja, a lo mejor quizás con los hijos, con la familia, con los hermanos, Géminis. Estás como preocupado, preocupada. Porque fíjate en esta carta, cariño. Si te das cuenta, esta carta, corazón, es un personaje que se levanta en la madrugada. Se levanta tenso, se levanta triste en la madrugada, Géminis. Estás teniendo muchas pesadillas o posiblemente estás soñando con una persona que te pone de este humor un poco tenso, tensa. Vamos a ver, Géminis, ¿qué me dice el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas, cariño. Siento, Géminis, que es como si estuvieras pendiente de la hora, pendiente de la fecha. O es como que me dices, Richard,
¿Por qué siempre mi mundo tiene que ser así? ¿Por qué toda mi vida me la he pasado sufriendo? ¿Por qué me ha tocado esta suerte a mí? ¿Por qué esta persona no responde? ¿Por qué esta persona no cambia? ¿Por qué no me dan ese documento, ese trámite? Me siento confundido, me siento indefenso, me siento solo, me siento sola. Hay un personaje que está tirado en el suelo aquí, Géminis. ¿Sabías tú, mi querido Géminis, que Dios Todopoderoso pone las pruebas más fuertes a sus mejores guerreros? Y en este caso eres tú. Sé que mi querido Géminis de repente me dirás, Richard, pero yo no quiero sufrir. Yo no quiero pasar por esto. Yo veo a mi alrededor, en mi entorno, muchas personas que son felices, muchas personas que obran mal y son felices. Cariño, ¿acaso la vida de nuestro hermano Jesucristo fue fácil? Te pregunto. ¿Acaso la vida de los apóstoles fue fácil? No. Fueron perseguidos, fueron sacrificados. Nuestro hermano Jesucristo tuvo que sacrificar su vida por nosotros. Siendo hijo de Dios, tranquilamente pudo hacer esto y desaparecer a todos sus enemigos. Pero por amor a la humanidad no lo hizo. Géminis. Entonces, mi querido Géminis, ¿te has puesto a pensar que a lo mejor ya estás en un plano, en un tiempo, en la cual estás aprendiendo todo de la vida, de la humanidad, en la cual estás en esa faceta para ascender en la parte espiritual? Mi querido Géminis, ¿te has puesto a pensar en ello? Y el otro mensaje, mi querido Géminis, la felicidad es una decisión. Todo es libre albedrío. Tú puedes ser feliz solo, sola. Tú puedes ser feliz con un platito de frijoles. Tú puedes ser feliz, cariño, viviendo debajo de una cabañita humilde. La decisión es una felicidad. ¿Cuánta gente aquí en Europa y en cualquier lugar del mundo en este tiempo, posiblemente porque ha sido rechazado por una mujer, por un hombre, toma lo que es la decisión de acabar con su existencia? ¿Cuánta gente de repente no es feliz porque no tiene el coche de su sueño? ¿Cuánta gente tiene dinero y tiene pareja y no es feliz y termina prácticamente cerrando su ciclo? Géminis. No es necesario estar acompañado con una persona para ser feliz. No es necesario tener el coche de lujo para ser feliz. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo quiero comprarme lo que es un Ferrari, no un Tingo, ¿vale? Como dijo Shakira. Corazón, al final tienen cuatro ruedas los dos carros. Te van a llevar al mismo destino. Solamente que uno cuesta menos y el otro cuesta más, mi querido Géminis. Entonces, lo importante es que tú veas la vida con buenos ojos, con buena actitud, Géminis. Mucha gente me dice a mí, Richard, ¿por qué solamente te vas a Perú? ¿Vale? Anteriormente, antes que conozca YouTube, antes que esté en el mundo de YouTube, viajé por muchos países aquí en Europa. Holanda, Francia, Alemania, Suiza también. Estuve por Madrid. Vale. Pero yo siempre vuelvo lo que es a mi pueblo. Y mira que en mi pueblo, cariño, sinceramente no hay muchas cosas que ver. Todo es rutinario. El famoso karaoke, donde yo siempre voy.
Y al final termino inclusive enfermo, sinceramente, con suero, con antibióticos. Pero en ese lugar soy feliz, mi querido Géminis. A pesar que a lo mejor de repente no tiene las riquezas que en muchos países aquí en Europa lo hay, pero soy feliz. Entonces, Géminis, si tú no tomas una decisión de ser feliz, aunque llegue el hombre perfecto, la mujer perfecta, vas a continuar siendo infeliz. Si tú de repente no tomas la decisión de ser feliz, aunque te vayas al país más rico del mundo, vas a seguir siendo infeliz. Tú tienes que aceptar, cariño, que la felicidad es una decisión. Con las pequeñas cosas de la vida, con tu trabajo, al costado de tus hijos, con tus amigas, con tus amigos. Yo que sé, en tu habitación pequeñita, tienes que buscar la felicidad, tienes que aceptar la felicidad. Géminis. Porque siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros me dicen, se me pasa el tiempo, Richard, y siempre he estado sufriendo, sufriendo y sufriendo. Yo entiendo, Géminis, que cuando tú eras niño, cuando tú eras niña, lamentablemente dependemos de los padres o simplemente de las personas que están lo que es a nuestro cargo. Entonces ahí no podemos decidir ser felices, porque sé que muchos de vosotros posiblemente no han tenido el cariño de padre, el cariño de madre. Muchos de vosotros han tenido que luchar para sobrevivir, Géminis. Muchos de vosotros han tenido que posiblemente esforzarse tanto para un plato de comida. No te quedaba de otra, Géminis. Eras una persona indefensa, una criatura. Y no te sientas mal por eso. No te sientas mal, cariño. Porque esa situación te ha vuelto una persona madura, una persona que valora las pequeñas cosas también. Pero ahora, Géminis, eres un hombre de bien, una mujer de bien. Eres una persona que depende de ti mismo. Géminis, tienes la fuerza, decide ser feliz. Que una persona no decida por ti, que tu ex, tu pareja no decida por ti, que tu vecino, tu vecina no decida por ti, o tus hijos, decide ser feliz. Richard, estoy enfermo, estoy enferma. Mi querido Géminis, recuerda que cuando tú empiezas a vibrar bien, cuando tú tienes fe que te vas a sanar, Géminis. Porque no hay poder más grande que la de Dios. Y Dios nos pone siempre a las personas indicadas o simplemente los elementos indicados para que tú sanes, Géminis. Si tú estás enfermo o enferma. Yo soy una persona, Géminis. Yo tengo lo que es un problema de la respiración y muchas veces aquí se me congestiona y casi no puedo ni hablar. Por eso que hago esto, ¿vale? Pero sin embargo, mi querido Géminis, yo cada día me levanto y digo, gracias Dios por un nuevo día de vida que me das. Gracias porque sé que voy a recuperar mi salud. Gracias porque sé que vas a poner a las personas indicadas para poder sanar. Todos los días, cariño, todos los días yo tengo fe. Y aquí me ves, como dicen algunos, dándote la lata, cariño, con mis sermones. Yo tengo fe, cariño. Y así, poco a poco, se me van presentando personas que me van a ayudar para poder sanar, porque yo tengo fe. Yo siempre estoy sonriendo. Y esa es la clave, Géminis. Tú siempre tienes que tener fe y siempre sonríe. Programa tu cuerpo, programa tu mente que vas a sanar. Y vas a ver que tú vas a sanar, mi querido Géminis. Pero es actitud
es actitud. Si tú estás triste, al final, cariño, te envuelves en tu bucle de tristeza y esa depresión se vuelve peor que un caballo, cariño. Va a costar recuperarte. Pero si tú tienes un problema, a pesar que tienes un problema, sonríes, vas a ver que ese problema, cariño, es pequeñito y al final lo resuelves. Buscas la forma de resolver esa situación. Entonces la felicidad es una decisión, Géminis. Ya no depende de Dios, de los arcángeles, de Richard, no. Si no eres feliz con una persona, di, yo no voy a continuar con esa persona porque yo quiero ser feliz. Si no estás bien en un trabajo, no, yo me voy de ese trabajo, voy a buscar otro trabajo porque quiero ser feliz. Géminis, tienes que buscar tu felicidad, corazón. Y esto no quiere decir que te van a estar esperando con una bandeja de plata. Tienes que buscar tu felicidad, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a canalizar, mi querido Géminis, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros, es que está hablando. Dice, dile que me recuerde. Y cuando he escuchado esto, ha sonado como el canto de una cucula, cucú, cucú. No sé si tú de repente últimamente estás escuchando muchos cantos de aves o de una cucula, de una paloma, mi querido Géminis. Y me dice, dile que me recuerde. No sé qué es lo que tú tienes en el brazo. Hay un problema que tienes en el brazo. Me dice, estoy pendiente de su salud. A veces, mi querido Géminis, cuando nadie te ve, recuerdas mucho a una persona y para muchos de vosotros posiblemente puede ser alguien que está en esta tierra, pero yo diría para la mayoría una persona que ya no está. Es como si me dijeras, nadie me ha querido tanto como ellos. No todo tiene que ser pareja. Es como si fuera una persona que te quiso como madre, como padre. Te veo, Géminis, una imagen en tu infancia un poco asustado, asustada, confundido, confundida. A veces inclusive, mi querido Géminis, veo maltratos, cariño. Te veo en un rincón que solamente te lamentas y no entiendes por qué. ¿Por qué te pasaba esto? Siento, Géminis, que esto a ti es como si te hubiera causado un gran dolor, una tristeza. Eres una persona, cariño, que ha salido adelante casi solo y sola. Eres una persona que quizás el mundo no te entiende. Incomprendido, incomprendida, cariño. Pero nunca deseas el mal para los demás. Y a veces no entiendes por qué ellos te pagan así. Te llevaste lo que es una decepción, cariño. Es como que tú hubieras apostado todo por alguien. O de repente inclusive hiciste algún tipo de sacrificio, pero no te lo han valorado. Te sientes triste porque tú querías algo diferente para ellos. Es como que tú
No solamente piensas en ti, sino también en ellos, Géminis. A veces me dices, me gustaría desaparecer. A veces me gustaría, Richard, no mirar atrás y simplemente empezar desde cero, con otra gente, con otra costumbre. Pero luego me entra la nostalgia. No tengo el valor. No puedo. Siento que todavía me necesitan en ese lugar. Siento que ellos me necesitan, a pesar de cómo se portan. Veo la imagen, Géminis, de una mujer de cabello negro que tú lo peinas, lo cuidas. Esa imagen es de una persona muy anciana, pero lo cuidas, lo proteges, lo mimas. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, puede ser una imagen del pasado. Ya no está contigo. Y esto te produce tristeza, Géminis. A veces me dice Richard, tengo esa percepción como que siento su presencia, su energía. Siento que están por aquí. El nombre de Iris, que Dios, universo, me ayude. No sé si esa persona tuvo un problema, que se rompió algún hueso, o tú de repente, Géminis, te rompiste un hueso, ¿vale? Que Dios, universo, me ayude. Veo la imagen, Géminis, como si fuera la sacerdotisa. Es preciosa esa imagen. Y al costado hay lo que es un ángel. Y es como que fueran gigantes y protegen lo que es tu casa, tu hogar, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que alguna vez es como si hubiera estado lo que es en riesgo tu casa, tu hogar. Pero es como que siempre sales ileso, ilesa de esa situación. Porque la imagen que yo he visto es como una sacerdotisa y un ángel, y tu casa es pequeña, y lo están cuidando, Géminis. No sé por qué tú siempre repites, dime si es papá o es hermano. Me preguntas. Siento, mi querido Géminis, que a veces te pone como un poco incómodo, incómoda, que una persona parece como que hiciera algún tipo de comentario o te mira de una forma enojada, y no entiendes por qué. No entiendes por qué, porque me dice Richard, siempre he hecho lo mejor para ellos. Alguien, si tú eres madre, si tú eres padre, a lo mejor de repente tú tratas de hablar con ellos y ellos, pues no les gusta escuchar o simplemente te hacen callar la boca, Géminis. O puede ser de repente pareja, una persona que tú quieres, a pesar de que cómo se porta, tú quieres, pero no le gusta escuchar, Géminis. No le gusta escuchar. Vivo siempre con miedo, me dices. Sientes como que alguien quiere posiblemente hacerte algún tipo de daño. Estoy enferma, me dices. ¿Por qué me pasa esto? A veces, cariño, las enfermedades no todo tiene que ser brujería. A veces es la edad también. Pero para otro grupo, Géminis, yo te recomiendo que hagas una limpieza. Hazte la limpieza del huevo, de la lumbre, o tu casa, tu hogar.
palo santo, incienso, echa agua bendita, agua de ruda. Es muy bueno el agua de ruda. Sé que huele fuerte, pero es muy bueno. Extraña mucho a tu padre, Géminis, o a una persona que era como tu padre. Extrañas mucho. Es como si me dijeras, si pudiera dar la vida para que esté aquí, lo haría. Extrañas mucho a tu padre, Géminis, o una persona que fue como tu padre. Siento que me dices ahora lo necesito. Necesito que me entienda, que me escuche. Necesito que me arrope como lo hacía, que me proteja. A veces cuando estoy sola, hago mis oraciones y me acuerdo de ellos. Quisiera una señal. Quisiera saber que muy pronto nos encontraremos. Seguro que sí, Géminis. Siento que estás un poco melancólica, estás un poco triste, filosofando, preguntándote por qué de las cosas. Es como que te preguntas también qué has hecho para que estés pasando por todo esto. Pero recuerda, mi querido Géminis, que hay una sacerdotisa y un ángel que está cuidando tu casa y te está cuidando a ti. Eres un guerrero, eres una guerrera. Muy pronto todo se va a calmar. Vamos a ver, cariño, las características, mi querido Géminis. Si te gusta que canalice, me lo dices, ¿vale? Vamos a ver. Para muchos de vosotros, cariño, la carta del 9 de copas es como si estuvieras esperando que una persona se divorcie o una persona deje todo, vuelva a tu lado. Esta persona puede ser de elemento agua como también puede ser de cualquier otro elemento. Es grueso, con textura gruesa, sea hombre o mujer. La carta del mago. Muchos de vosotros posiblemente esa persona también puede ser que está dentro del trabajo, del proyecto. O puede ser tu profesor o tu profesora. Puede ser también alguien del signo Aries. Sientes una conexión muy especial con alguien que puede ser tu padre, que ya no está en esta tierra, porque sale el signo de Aries. La carta de la templanza. Estás sintiendo la energía espiritual en casa. A lo mejor estás teniendo algún tipo de sueño revelador. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego o elemento aire, Sagitario o Acuario. ¿Te gustaría que una persona tome lo que es una decisión? Delgado, delgada, tiene lo que es una mirada muy dominante, cabello largo, lacio. Sientes una conexión con una persona, delgado, delgada, alto, alta. Sientes que hay una conexión inclusive de almas gemelas o llamas gemelas. La carta del as de copas. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, van a empezar una historia de amor. A lo mejor de repente una persona expresa sus sentimientos o simplemente alguien te pide perdón, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ya me contarás. Gracias por tu apoyo. Todo va a ir bien, Géminis. Eres una persona guerrera, guerrero. Simplemente que a veces hay momentos grises, pero luego llega, cariño, la luz. Te quiero. Sé feliz, Géminis.